Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso de la carta a los Efesios. En este curso vamos a estar desarrollando los 6 capítulos que corresponden a la carta a los Efesios y vamos a estar jugando con la Biblia, el contenido de la Biblia, jugando con la historia, cuál es el impacto que tuvo esta carta a lo largo de la historia de la iglesia, digámoslo de esta manera, de los primeros padres, luego la Reforma Protestante, hasta nuestros días. Y también vamos a ver la parte filosófica, es decir, estudiar el pensamiento de Pablo y cómo su pensamiento influyó a lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestros días. De modo que me gustaría que se quede en el curso, que siga adelante, que no claudique, que no sea como los Gálatas, que comenzaron en el espíritu, pero luego se desanimaron, se dejaron convencer, fascinar, desanimar y cayeron en la carne. Vamos a hablar en esta hora, en la unidad número 1, acerca de la introducción a la carta a los Efesios. Esta introducción la voy a dividir en dos partes. La primera, la introducción a las cartas paulinas, que esto lo voy a enseñar en todas las cartas que abramos del apóstol Pablo. Y lo segundo, la introducción a la carta a los Efesios. En estos días yo he escuchado mucho en las redes sociales la gran pregunta que se está haciendo como una especie del renacer de una contrarreforma. Yo escucho mucho a la comunidad de los hermanos católicos cuestionar a la comunidad protestante con esta pregunta: ¿cómo ustedes conocen o cómo ustedes pueden certificar o verificar que el Nuevo Testamento es la Biblia? ¿Cómo pueden verificar que las cartas que están ahí del apóstol Pablo, por ejemplo, hablando, son eh, son escrituras sagradas, son inspiradas por Dios? ¿Cómo podemos descifrar? Pues he visto algunos debates y preguntaban a algunos hermanos protestantes y no pudieron responder correctamente. Algunos respondían porque está en la Biblia. Y la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, ¿quién fue que lo canonizó? ¿Quién organizó todo esto? Entonces caen en la trampa de que el Nuevo Testamento lo compuso la Iglesia Católica. Pues partiendo desde este punto, ¿cómo nosotros detectamos cómo detectamos que una carta es inspirada por Dios? Esa sería la primera pregunta, las cartas del apóstol Pablo. La respuesta es sencilla, porque todas las cartas del apóstol Pablo manejan la misma secuencia. La misma secuencia, me refiero al orden en el que está siendo redactada. Primero, usted va a encontrar que las cartas tienen un esquema igual al esquema en el cual se manejaban las cartas de la época. Las cartas de la época tenían un destinatario, tenían una oración inicial, tenían el contenido de la carta y luego tenía unos saludos finales y finalmente algunas indicaciones. Eso era el contenido de todas las cartas que se hacían en la antigüedad, ¿ya? Y Pablo manejaba, como Pablo era un hombre educado, Pablo manejaba esa misma forma, esa misma estructura de manejar el conocimiento o de compartir el conocimiento. Pablo es el primero, el que comienza a usar este uso de llevar información a través de las cartas. Luego se escribieron, luego empezaron a escribirse a redactar pues los libros por ahí. Uno de los primeros evangelios que se escribió fue el Evangelio de San Marcos, pero ese fue ya eso es como un libro, como un tratado. Pero las cartas de Pablo son como medios de comunicación hechas al paso. Entonces usted va a encontrar, primer punto, que tiene un orden. Hay un saludo a un Dios, igual que todas las cartas, en este caso Pablo, al Dios Todopoderoso, tiene una oración, tiene el contenido de la carta. Ese contenido puede ser corto o largo. En el caso de la iglesia de los Corintios es muy largo. En el caso de la iglesia de las Tesalonicenses es algunos sectores puntuales. En el caso de los Gálatas también unos sectores puntuales. En el caso a
aquí mismo en Éfeso, de la misma manera, hay una oración y luego el trato que va a hacer, etcétera, etcétera. Y luego vemos los saludos finales, salúdame a fulano, sultano, mengano, por aquí, por acá, y alguna recomendación final. Entonces, ¿cómo sabemos que las cartas son inspiradas por Dios? Todas tienen esta secuencia. No solo la de Pablo, también las de Juan. Las de Juan tienen la misma secuencia. Ya, también el Apocalipsis tiene la misma secuencia. El Apocalipsis dice, yo Juan vi al Señor y empieza haciendo una identificación, luego su desarrollo y finalmente tiene la observación final. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una carta del Nuevo Testamento es inspirada por Dios? No es porque los padres de la iglesia, los obispos se reunieron y ellos decidieron. No es porque la Iglesia Católica la decidió poner ahí. No, es que los padres que se reunieron en aquella época, en el concilio de Nicea, los que se reunieron, vieron este orden, vieron este mismo orden. ¿Y por qué otras cartas no las aprobaron? Como la de Bernabé, como la epístola de Judas. ¿Por qué otras cartas que surgieron en la época después de los apóstoles y en la misma época apostólica no fueron aceptadas? Porque no tenían esta misma secuencia? No estaban dedicadas a Dios, no había un saludo, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer punto. Existe un saludo, existe una oración, una acción de gracias, el tema de la carta y los saludos especiales. Otro punto importante que resalta en el espíritu del que escribe, por ejemplo, en este caso de Pablo, es que las cartas, casi todas, se nota que están escritas al paso. Es decir, Pablo las escribe en un momento en el que tiene que resolver un problema. Vinieron a comentarle a Pablo que había un problema en la iglesia de Corintios. Y entonces le dice casi ninguna le escribió Pablo, pero le dice ¿cómo le llaman a su escriba, el que le escribía, y empezaba a hablar. Y Pablo empezaba a hablar. Y por eso es que las palabras de Pablo en las cartas parecerían que no sabemos dónde comienza una oración y dónde termina la otra, dónde comienza un pensamiento y dónde termina otro. ¿Por qué? Porque le venían los pensamientos a Pablo y él hablaba y hablaba y hablaba. Por ejemplo, la carta a los romanos la escribe Tercio. Creo que también a los corintios la escribe Tercio, que era su escribano. Entonces él hablaba y hablaba y solucionaba los problemas según le venía a la mente la respuesta. Así que era para responder una situación inmediata. Primero, el orden de la carta. Segundo, cuando usted la lee, dice, esto Pablo está resolviendo una situación inmediata. En los Corintios, por ejemplo, alguien vino y le dijo, hay desorden y está resolviendo una situación inmediata. En los Gálatas, por ejemplo, se llenó de legalismo la iglesia a resolver una situación inmediata. En los Colosenses, por ejemplo, le llegó la situación en la herejía colosenses que había ahí. Los gnósticos se levantaban, los legalistas se levantaban, los que se creían ciudadanos romanos se sentían superior a todos los hermanos. Entonces, a resolver la situación inmediata. A la primera tesalonicense le llegó a Pablo el rumor que había gente que empezó a decir que Cristo venía ya. Y dejen sus trabajos, dejen sus negocios, dejen todo. Y Pablo tiene que escribir a esos desordenados, no me lo reciban en casa. Enséñenle a trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Primera de Tesalonicenses. Entonces tiene que Pablo corregir un caso, una situación. Y luego mire cómo son los tesalonicenses. Al leer la primera carta dicen, ay, entonces ¿quién nos va a socorrer? ¿Qué esperanza tenemos? Vuelve a escribir la segunda carta y dice, para aquellos que no tienen esperanza acerca de los que duermen, les escribo. Y ahí escribe la segunda. Resuelve un problema al paso. Entonces, vamos detectando que hay un motivante de la carta. Número uno, no es el ego humano de decir, yo quiero aportar un nuevo conocimiento a la iglesia. No, es la resolución de un problema. Cuando el apóstol Pedro escribe también sus dos cartas, Pedro también está resolviendo un problema. Dice, Pedro, a los que son llamados según la presencia de Dios o el preconocimiento de Dios, a todos los expatriados o a todos los que están en Bitinia, en Babilonia, etcétera, 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 y empieza a resolver Pedro la salvación tan grande, empieza a resolver Pedro acerca de la gracia, que somos piedras vivas, y en segunda de San Pedro empieza, o llamado el Apocalipsis de Pedro, empieza a hablar acerca del juicio que puede venir, etcétera, etcétera. Viene a resolver un problema. ¿Qué hace primera de Juan?
también viene a resolver esta dicotomía que existe entre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos del mundo. Viene a esta confusión que existe en términos del anticristo. Y Juan dice, el anticristo ya está en este mundo, es un espíritu, es su influencia. Miremos a lo que tenemos por delante. Dios es amor. Tenemos que aprender a caminar en amor. Entonces, quiero que mire este común en todas las cartas, para que usted detecte la canonicidad y la inspiración divina en las cartas. Dios está resolviendo problemas. Primero, Dios está resolviendo problemas. ¿Ok? El otro punto importante es que el escrito que tenemos nosotros, antes de que esto llegase a ser texto, antes que llegase a ser tinta, antes que llegase a ser letra, esto era la palabra hablada, que era lo que le venía a Pablo a la mente, inspirado por el Espíritu, y soltaba, y soltaba, y soltaba. Cuando da testimonio el apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, dice, exiliado, dice, por causa de la palabra. No está hablando por causa del libro canonizado. No está hablando por causa de los 27 libros del Nuevo Testamento y de los otros libros del Antiguo Testamento. No, está hablando de la palabra. Está hablando del testimonio que él tiene. Está hablando de la palabra hablada. Porque antes de que existiera lo escrito, me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, empezó la predicación, el querigma de Dios. La palabra evangelio significa evangelión, que es una nueva noticia, pero también significa querigma, que significa proclamación, ¿ya? Y también significa didascalias o didaje, que significa enseñanza, pero la enseñanza era por la proclamación. Entonces, usted va a encontrar la veracidad de los escritos del Nuevo Testamento, que también es dado por la palabra hablada. Muy bien, dado por la palabra hablada. Entonces yo aquí ya le he dado algunos puntos, ¿no? ¿Verdad? Para detectar qué carta le escribió Pablo, porque hay gente que es loca, hermano. Y hoy en día estamos completamente bombardeados de información errónea. Hay quienes dicen que Pablo era un falso. Hay quienes dicen que Pablo no escribió tal libro o tal libro. No, no, no. Aquí están las claves que yo le doy para detectar cuándo es el apóstol Pablo el que escribió una carta. Es su firma y su sello, aunque él no las haya escrito en mano, es su inspiración el que la tiene, el que la menciona. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la introducción a la carta a los Efesios? Vamos a la carta a los Efesios ahora. ¿Qué motivos toca para que esta carta se pueda escribir? La carta a los Efesios, mis amados hermanos, es conocida como la reina de todas las cartas. ¿Quién le dice que es la reina de todas las cartas? Pues uno de los reformadores llamado John Knox. Se le conoce como la reina de todas las cartas porque el contenido que tiene esta carta es superior a todas las cartas. Superior no en el sentido de que todas las otras sea inferior o que tenga mayor autoridad, sino en el sentido de que es diferente. Le voy a poner desde este punto de vista. Vemos al apóstol Pablo como un ministro que comienza su camino en el Evangelio. No es lo mismo escuchar a un ministro que comienza a un ministro que ya ha desarrollado un recorrido ministerial, a un ministro en una etapa de madurez. No es lo mismo escuchar a un joven predicador, a un joven maestro de la palabra, que escuchar a un anciano que ha vivido. No es lo mismo alguien que sale de la universidad estudiando y conoce muchas letras a alguien que ha formado miles de discípulos. Entonces tiene la experiencia en su mano, tiene la experiencia que va por delante. Entonces la carta a los Efesios fue escrita cuando Pablo estaba a vísperas de morir. Ya era el anciano Pablo. Entonces, cuando tú haces una evaluación, le voy a poner un ejemplo, entre la carta a los Corintios y la carta a los Efesios, usted va a notar gran diferencia, que el Pablo que escribe a los Corintios es un Pablo en pleno desarrollo de su ministerio. Se nota en esa carta el sesgo que tiene
en algunos aspectos culturales. Por ejemplo, en la mujer. Pablo en los Corintios, para él, la mujer está subordinada a la voluntad del varón. Primero a la voluntad de su papá y luego a la voluntad de su esposo. Si usted analiza la carta a los Corintios, sale el tal sesgo que Pablo tiene en el sesgo cultural. Perdónenme, miren cómo lo estoy diciendo. El sesgo cultural, no el sesgo teológico, no, no como apóstol, ministro de la palabra, no, sino como hombre en su cultura. A los Corintios, Pablo le dice que la mujer aprende en silencio. No permito a la mujer enseñar. La mujer, y ahí y salta y se aparta. Y hay que entender que la cultura de la época no le permitía a Pablo ver el valor que tenía la mujer. A tal punto en que en Primera de Corintios capítulo 7, Pablo, mire, cuando uno lee esa parte, uno dice, ¿cómo aplico ese versículo en nuestros días? Pablo dice, si alguno de ustedes no quiere entregar a su hija en matrimonio, bien hace. Es decir, que si ese versículo lo aplicamos hoy en día, nuestras hijas están supeditadas a nuestra autoridad y decimos, podríamos decir, no quiero que tú te cases nunca. Como que le estoy cortando la libertad y el derecho que tienen nuestras hijas a que ellas hagan su vida algún día. Pero en ese Pablo que escribe ahí en Primera de Corintios, capítulo 7, en la que habla de que el papá tiene derecho sobre la hija para no dejarla casar nunca si no quiere, ese mismo Pablo es diferente al Efesios capítulo 6, cuando él dice que la mujer es igual que la iglesia y que Cristo es igual que el marido. Y grande es este misterio. ¿Qué pasó con Pablo? Que la mujer la dejó de poner en la atadura de un hombre y la puso al mismo nivel de la iglesia. Y dice, el hombre tiene que tratarla a ella como Cristo trata a la iglesia. Ese Pablo cambió ahí de discurso o maduró, porque es un anciano. Ya no le dice que ya no le dice a los jovencitos. El 1 Corintios 7 le dice, porque estos se dedican solo al Señor y no entregues a tu hija en matrimonio. Ya le dice que sean enseñados en disciplina y en amor en el Señor. No los exasperéis, no irritéis a vuestros hijos. Aquí vemos esta gran diferencia, amado hermano, entre el pensamiento de Pablo, cómo va cambiando, y no está cambiando la doctrina, sino que él como ser humano ha madurado, ha recorrido y se ha dado cuenta con mayor objetividad el manejo de las cosas. Entonces, la carta a los Efesios se hace difícil en parte de entender y se hace, amado hermano, fácil de tergiversar cuando no se entiende el pensamiento de Pablo. Quien la está escribiendo es un hombre adulto, es un hombre maduro, es un hombre que ha recorrido, es un hombre que tiene experiencia. Y los que tienen experiencia, amado hermano, no es lo mismo el consejo. Imagínese, usted está teniendo recién su primer hijo. Y esto pasa, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros que hemos sido primerizos, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro primer hijo, creemos que sabemos cómo educamos a nuestros hijos. Creemos que sabemos cómo le cambiamos los pañales a nuestros hijos. Sabemos cómo le damos las primeras compotas o la leche. Y de repente andamos corriendo asustados en el hospital por una fiebre porque no sabemos. Eso me pasó a mí con mi primera hija. Y con mi primera hija andaba en el hospital por una fiebre, por un dolor a la barriga, por una cosa que, Dios mío, ¿qué pasa? Esa apendicitis del hospital. Y luego venía regresando. Pero aprendí con mi primera hija. Y ahora con mi segundo hijo casi que no he tocado hospitales. Yo tengo un botiquín y yo cuando ya yo soy medio médico digo, te pasa tal cosa, te pasa esto. Y ahora pero yo ya me he preparado, voy a tener el tercero. El mes que viene mi esposa va a dar a luz. Para los que recién saben, mi esposa está embarazada, está por el 8º mes ya pasándolo y el mes que viene voy para mi tercer hijo y último. Saben que yo le digo, siempre le decía a los hermanos en la iglesia, ya no voy a tener más hijos. Y un día estaba orando y digo, Señor, yo hice las cuentas de mi vida, dije yo, hice las cuentas. En tal año me desocupo ya de la crianza y yo ya me dedico a otra cosa y como que Dios se me rió de mis planes. Cuéntales tus planes a Dios, dicen alguien por ahí, y Jesús se te va a reír.
Y yo le conté a Dios mis planes y se me rió y al mes siguiente mi esposa dijo, creo que estoy embarazada. Santo Dios, y eso no estaba en nuestros planes. Pero lo bueno es que uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Entonces, quiero que mire la carta a los Efesios como el que la escribió, que es un hombre sabio, un anciano, un hombre experimentado, que no es el mismo que escribió, por decir, la carta a los Corintios o la carta a Tesalonicenses. Ahora bien, vamos a ver, por eso se le llama la carta más excelente, amado hermano. ¿Por qué? Porque el contenido que tiene es un contenido lleno de sabiduría. Es un contenido muy pesado, muy pesado. Es un contenido muy bueno y que da luz bastante. Entonces, ¿en qué circunstancias se escribió esta carta? Si usted analiza la carta a los Efesios, no está resolviendo aquí Pablo un problema. Primero, Pablo está preso en Roma. Estando en Roma, Pablo en la quietud, en la cárcel, o sea, no está pensando en resolver un problema. La carta es escrita como el fruto de un devocional del apóstol. Entonces parecería que Pablo está orando, está meditando, está ayunando, qué sé yo, y de repente empiezan a llegarle este entendimiento y estas revelaciones y empieza a escribir o empieza a dictar lo que le empieza a llegar. Entonces, en las circunstancias en que se escribe esta carta, primero, él está en la cárcel; segundo, no está resolviendo un problema al paso; y tercero, es un desborde de revelación que empezó a llegarle a él. Y le digo que está en la cárcel porque la misma carta dice en capítulo 3, verso 1, él dice, estoy prisionero en Cristo. Capítulo 4, verso 1 dice que como prisionero en el Señor les ruega a ellos. En el capítulo 6, verso 20 dice que él es un embajador que está en cadenas, está encadenado. Así que a Pablo no le da vergüenza decir que está en cadenas. Déjeme salir un poquito de lo teológico y entrar a lo pastoral. A Pablo no le da vergüenza, hermano, decir que él estaba encadenado. Yo no comprendo a veces a los pastores cuando se paran a predicar y nos dan un mensaje, un sermón, como que si ellos fueran dioses, como que si no fueran seres humanos que están pasando quebrantamientos. La gente en la iglesia a veces necesita escuchar que también pasamos tentaciones. Quieren escuchar nuestros testimonios. Hermano, les cuento lo que pasé la semana pasada. Tuve una tentación y así la superé y la vencí. Y la gente que está en las gradas, que está en la silla, van a decir, mi pastor también sufre tentaciones, mi maestro también sufre ataques, qué sé yo, de pánico, de ansiedad, de ira, temas emocionales. Yo no comparto realmente, hermanos, con las personas que creen que uno tiene que suprimir los temas del alma. Esta no es doctrina estoica. El estoicismo suprime la doctrina, suprime, perdón, los temas del alma, suprime la tristeza, suprime la alegría, suprime lo que te da miedo, suprime lo que te da tentación. Esto no es estoicismo. El Espíritu Santo no viene a suprimir nuestras emociones. Señores, tenemos alma y Él está con nosotros cuando andamos en valles de sombra de muerte, Salmos 23, y no para hacernos suprimir, no, sino para extendernos su vara, su callado. ¿Para qué? Para influirnos aliento. Él sí se mete en nuestras áreas emocionales. A los hermanos les da ataques de pánico. Claro, y no es que estén endemoniados, es que el cuerpo está reaccionando a un grado de estrés en el cual necesita explotar y sale el ataque de pánico. Entonces, vienen los ataques de tristeza. Señores, ¿cómo lidiamos con el luto? ¿Cómo lidiamos con el divorcio? ¿Cómo lidiamos con una pareja que está continuamente siendo tóxico con nosotros? Y a veces uno se siente que uno solo es el que sufre esos problemas. ¿Por qué? Porque estamos escuchando un sermón demasiado sobredimensionado. Y Pablo en la carta de la gran excelencia dice, yo soy prisionero. Estoy en cadena, no me avergüenzo de decirlo, señores. Él no se avergonzó, Pablo, de decirle en la segunda carta de Corintios, hay un aguijón en mi carne, un demonio que me abofetea. Yo quisiera escuchar a pastores decir, sí, tengo aquí a un demonio que me está, no sé, lo he reprendido, lo tengo aquí y no sé qué hacer.
Siempre yo cuento este testimonio, hermanos queridos. A mí me dio COVID hace un par de años y desde el COVID me quedé con un aguijón. ¿Y cuál es el aguijón? Que de tiempo en tiempo en las noches me asalta el terror nocturno. ¿Cuál es el terror nocturno? Es una cosa que me ahoga aquí, que soy consciente de que hay un ser espiritual aquí que me ahoga, que me imposibilita. Yo reprendo y todo el tema y ahí se va. Y por más que le pido a Dios, Señor, líbrame, dame un sueño grato y todo el tema, ahí pasa. Y eso me quedó ahí. Y cuando tengo una discusión a veces con mi esposa, todos la tenemos. Si usted no tiene discusión, déme el secreto, por favor, déme el secreto. Pero cuando yo tengo discusiones con mi esposa y como humano, a veces hierro, a veces me equivoco, digo algo que no tengo que decir y me acuesto enojado, resentido. Mi esposa ahora, Dios. Híjole, yo le tengo miedo a eso, Señor. ¿Cómo hago? Él no me entiende. Hazle entender tú. Y Dios dice, tranquilo, hija, duerme. Yo lo voy a hacer entender. Y me suelta a los demonios, me los suelta encima. Y yo estoy que no puedo dormir. Y yo estoy que grito, digo, ayúdame, ora por mí, ayúdame. Y mi esposa está escuchando todo lo que me está pasando. Y gracias, Señor, apriétalo, corrígelo por malo. Y luego reacciono, me despierto en la madrugada y le pido perdón a Dios. Y si yo cuando somos humanos y pecamos, estas cosas yo las cuento a los hermanos en la iglesia. ¿Por qué yo no me voy a poner de que soy la encarnación del Señor Jesucristo? No, hermanos, no somos dioses, somos humanos y vamos bregando. O sea, el apóstol Pablo, nuestro modelo en profesorado, nuestro modelo en ministerio, cuenta que un demonio lo bofetea y que es prisionero y que es embajador, pero está encadenado. No hay por qué andar con hipocresía de decir, oh, esto te pasa porque tú no oras. Hay gente que hace eso, hermano amado. Cuando yo cuento estas cosas, ahí me dicen, lo que pasa es que tú no estás orando como deberías en la madrugada o en la... ¿Y cómo debería? Les digo. ¿Cómo debería? Hay una fórmula en la cual, vamos a contársela al apóstol Pablo, la fórmula. Él pasó penurias, hasta estuvo en manos de falsos hermanos. A Pablo le robaron también. Dice, estuvo en peligro de ladrones. Y como hay algunos que dicen, no te puedes enfermar, no te van a robar porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Y si te roban, y si nos matan, el que les habla, amado hermano, Dios permitió que le mataran a una hija. Mi segunda hija me la mataron, falleció por una mala práctica médica. Y si yo me pude haber puesto, Señor, ¿por qué permitiste? Y yo oraba, y yo estaba ayunando, y yo entraba al quirófano y oraba en lengua, y le echaba aceite ungido, y hacía todas las cosas que uno había aprendido. Pero Dios decidió llevársela. Entonces, amado hermano, y si pasa lo que no esperamos, y si pasa lo indecible, Pablo aquí dice que es embajador de cadena. Muy bien, pero este es el punto, saliendo de lo pastoral, y este es el punto en la escena, el lugar en el cual, la circunstancia en que Pablo está escribiendo la carta, amado hermano, eh, Pablo es prisionero, y la carta tiene una similitud igual que la carta a los colosenses. ¿Cuál es la similitud? En la carta a los colosenses, Pablo gira todo su desarrollo en la total suficiencia de Jesucristo. Toda la carta a los colosenses gira a la total suficiencia de Jesucristo. Oh, wow, hermano, eso es algo extraordinario. Por Él existen todas las cosas, para Él existen, y sin Él no existieran absolutamente nada de las cosas. Y le da giro en torno a la doctrina de la total suficiencia de Cristo. Lo cierto es que la carta a los Efesios parecería que fuera una conexión de la carta a los Colosenses, o parecería que la carta a los Efesios nos da la base de eso, de ese desarrollo de la total suficiencia de Cristo, y una parte cayó a la carta a los Colosenses. Una parte, como quien dice, rebosó a la carta a los Colosenses. Entonces, esta carta nos habla en mucho mayor desarrollo lo que significa la total suficiencia de Jesucristo. En una ocasión, Jesús le hacen una pregunta y le dicen, ¿de quién es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús dice, aquí Jesús usaba hipérboles, Jesús usaba similes, Jesús usaba parábolas para ilustrar alguna enseñanza.
Las hipérbolas son historias demasiado infladas, son como sarcasmos, son las hipérboles, son como sarcasmos, son como ironías, son como unas cosas súper infladas para dar un mensaje. Entonces le dice, si es lícito pagar el impuesto al César, y Jesús dice, dame una moneda acá. ¿De quién es la cara? ¿De quién es la imagen? Dice, ¿de quién es la imagen de esta moneda? Y todo el mundo dijo, del César. Y aquí viene la hipérbola. Pues denle al César lo que es del César. Es decir, la imagen a quien le pertenece esa imagen. Y denle a Dios lo que es de Dios. No está hablando aquí de diezmos ni de ofrenda. Está hablando de imagen. La palabra imagen que usa aquí el escritor en los evangelios es la misma palabra imagen que usa Pablo en los Colosenses. Es una palabra en griego que se denota como da a denotar el que somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, denle al César lo que es de César, denle lo que le corresponde a esta imagen al César, pero también denle a Dios lo que le corresponde a la imagen de Dios, que somos todos nosotros los seres humanos. Entonces, la hipérbola aquí vienen, ustedes son imagen y semejanza de Dios. Ustedes no son imagen y semejanza de ningún astro, de ningún animal, de ningún ser creado debajo del sol, sino imagen y semejanza de Dios. Denle a Dios esa imagen que le pertenece. Por eso se podrían los doctores de la ley, porque para ellos era la hipérbole. Ellos la entendían perfectamente. ¡Ay! Se retorcían. Denle esa imagen a Dios, la imagen que ustedes deben de reflejar. Nosotros debemos de reflejar la imagen de nuestro Creador, que es la imagen de nuestro Dios. Es interesante esta parte de la imagen, amado hermano, porque la santidad se trata de eso. Le voy a poner un ejemplo, el profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías tiene la visión, dice que él está en el templo. Él ve al Señor en el templo. Él ve las faldas de Dios cubriendo con la gloria el templo. Y cuando escucha la voz de Dios, ¿a quién enviaremos? Lo escucha en el templo. En el templo, en el templo. Ahí tiene la visión Isaías, en el templo. No está diciendo que Isaías está en el templo de Dios, allá arriba en las alturas. No. Él dice, estaba en el templo. Y la falda en el templo, la visión fue en el templo. Pero Isaías dice, ay de mí que soy de labios inmundos y vivo en un pueblo en medio de labios inmundos. Pero él vio la presencia de Dios en el templo. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios está en el templo, pero no estaba afuera. Él puede estar en el templo, Isaías estaba ministrando y estaba viendo a Dios en el templo, pero al mismo tiempo su aspecto social, es decir, fuera del templo tenía labios inmundos. Fuera del templo el pueblo estaba con labios inmundos. La visión de Isaías capítulo 6 no solo viene a revelar el llamado de Isaías, sino que viene a revelar que Dios es un Dios que está dentro y está fuera, que ve hacia dentro del templo, pero también ve hacia afuera del templo. Y el mensaje de Isaías cambió totalmente porque su conceptualización de santidad es eso. Volvamos a la imagen de Dios. Volvamos a la imagen de Dios hacia afuera. El ministerio de Isaías cambió totalmente. Entonces, lo que Pablo está tratando de enseñar aquí, pues no, ¿verdad? En la carta de Efesios, es tratar de reconstruir esa imagen de Dios. Ya, no es tan sencillo como nuestra imagen física. Tenemos ojos, orejas y hablamos. No, sino nuestra característica. Nuestro Dios tiene un alto grado de ética y moral. Somos el reflejo de aquello. Y le decía de la santidad, ¿sabe por qué? Porque muchas veces decimos que vivimos en santidad y la santidad se ve reflejada en nuestros hijos, porque usted puede aparentar una apariencia de piedad, pero quien de verdad te conoce son tus hijos. Quien de verdad te conoce son tus hijos. Estaba yo en un lugar escuchando a una hermana que cantaba lindo, hermoso, muy bello, una ministra de alabanza que bajaba la gloria de Dios. Y su hijo estaba por ahí jugando en el patio de la iglesia.
y nomás que lo veo que alguien se acerca, otro niño se acerca a él, estaba jugando en su dispositivo, en su tablet, y al niño se le salió una gran cantidad de malas palabras, de insultos, improperios. Y yo dije, Dios mío, tanta mala palabra en la boca de un niño, dije yo. Y yo cuando supe, era el hijo de la hermana que cantaba, entonces digo, algo está mal acá. Somos el reflejo, nuestros hijos son el reflejo de nuestra santidad, de lo que hacemos nosotros. De la misma manera, nosotros somos el reflejo de la santidad del Todopoderoso. Si no estamos reflejando esa santidad, algo no está bien. Pablo se propone en la carta de los Efesios hablar de todos estos temas, de quién es realmente Jesús en esa expresión maravillosa y gloriosa. Pero bueno, un dato histórico es que vemos, mencionan a Tíquico en la carta de Efesios y en la carta de los Colosenses. Parecería que Tíquico estaba muy cerca, era el mensajero de estas dos, que llevaban estas dos cartas, porque era mencionado en el mismo momento. ¿Cuál es el problema de la carta? La carta, ¿será que presentan un problema? Eh, Resulta que la carta tiene un problema de destinatarios. Usted me dice, pero ¿cómo tiene un problema de destinatarios? Pues sí, porque normalmente las cartas de Pablo son personales. Las cartas de Pablo van dirigidas a resolver un problema y ya hay una orden de decir que se lea. Por ejemplo, tú lees la carta a los Colosenses y dice que se lea. En la misma carta a los Colosenses dice que se lea esta carta a los hermanos de la Odisea y a los que están en Hierápolis. Pero en que esta carta existe un problema en el cual no se sabe exactamente a quién va a dedicar. Si es a una iglesia, hablando de una estructura, una institución, o si es un grupo o unas personas. Y existe este problema de no saber a quién va dirigida la carta, porque no detalla pues el apóstol Pablo, sabiendo que Pablo pasó, según a ver, déjeme ver, según el libro de los Hechos, capítulo 20, que nosotros tenemos testimonio ahí de que Pablo pasó un gran tiempo, en como 3 años más o menos, en Éfeso, levantando una iglesia, y que cuando Pablo quería retirarse hacia otro lugar, Pablo dice que todos estaban llorando a las orillas de la playa, y este es uno de los versículos más emotivos. Cada vez que yo leo este versículo me da mucha emotividad a mí, porque me traslada a esa parte en la que Pablo les dice, después de mi partida, aparecerán lobos rapaces, aparecerán falsos de entre de ustedes mismos que no perdonarán al rebaño. Y todo el mundo decía, Pablo, ¿volveremos a ver tu rostro? No, quizás no me vuelvan a ver. Quizás ya no volveré por acá. Y lloraron y lo abrazaron. Entonces, por eso se hace difícil detectar para quién va dirigida la carta, porque Pablo como que no se personaliza. Pablo no se personaliza bien, habiendo tanto afecto en la antigüedad, en la anterioridad, pero no se personaliza. Entonces, según la carta va dirigida a los gentiles, por naturaleza, porque continuamente les dice, llamados incircuncisos por los incircuncidados, separados por Cristo, ajenos de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, capítulo 2, verso 11. Les exhorta a no seguir viviendo como los gentiles, capítulo 4, verso 17. Así que, primero que todo, la carta va dirigida a una comunidad gentil. Ok. Segundo, como le dije, es una carta impersonal, no hay detalles íntimos. Y tercero, pues parecería que Pablo no conocía personalmente a los destinatarios, porque si usted lee en el capítulo 1, verso 15, dice, porque he tenido noticias de vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces parecería que no los conocía, solo le llegó las noticias de quiénes eran ellos. Les resalta la lealtad de los que estaban ahí. En el capítulo 3, verso 2 dice, suponiendo que sepáis de la mayordomía de la gracia de Dios que se me ha concedido en relación con vosotros. Es decir, Pablo está suponiendo que ellos comprenden el don ministerial que el apóstol tiene. Entonces, amado hermano, la carta a los Efesios la escribió Pablo. Hay algunos locos que dicen que Pablo no la escribió, pero Pablo sí la escribió. La escribió por las razones que le mencioné al inicio de la grabación de la clase,
por su vocabulario, por su forma de estructurada. Pero ¿por qué se sostiene que Pablo no la escribió? Dicen, es que Pablo usa palabras que no usa en otras cartas. Pero es que es obvio, porque el contenido que Pablo quiere escribir ameritaba la grandeza de las palabras que iba a mencionar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me ponga a conversar eh, con un amigo y resolver un problema con un amigo. Por ejemplo, un amigo me cuenta y me diga, mira hermano Iván, tengo un problema en el matrimonio, ¿cómo hago? Y yo le empiece a hablar en palabras sencillas, a que me inviten a una conferencia de matrimonios y me diga cómo solucionar X problema matrimonial. Mi lenguaje va a ser más técnico, más sistemático, ¿verdad? Muy diferente. Lo que Pablo está haciendo en esta carta es trayendo un lenguaje muy, muy rico en literatura para darnos a conocer esta experiencia maravillosa. Y se asocia mucho que el lenguaje que usa el apóstol Pablo acá es un lenguaje parecido al lenguaje de Miguel Cervantes, cuando él quiere dar a conocer pues sus novelas, sus comedias, que es un lenguaje muy rico, muy rico. Así que mire, yendo aterrizando un poco acerca de la epístola eh, o de la carta, aquí también hay una dicotomía en la que será una epístola o será una carta. Pues es una epístola porque una carta es, como le digo, destinatario, todo el tema y va dirigida hacia un lugar. Y una epístola es como un conjunto de información que va dirigida a alguien más, sí, pero es como un conjunto un poco más formal. No lleva tampoco el nombre de un libro, pero sí de una epístola. Esa es una diferencia. Así que vamos viendo los argumentos que hay en esta epístola que vamos a ir desarrollando durante todo el curso. Tiene que ver, como le mencionaba, con la total suficiencia de Cristo, con toda la plenitud de Dios que mora en Jesucristo, que en Él habita corporalmente toda la deidad y que en este libro de Efesios se desarrolla con mucha amplitud, y que pues se resume en este versículo. Dice que habiendo dado a conocer en toda sabiduría e intuición el misterio de su voluntad, de acuerdo con su propósito, que Él se trazó en Cristo como un plan para la plenitud del tiempo, de unir todas las cosas en Él, todas las cosas en el cielo y en la tierra. Aquí nos está dando una clave del objetivo con el que empieza a escribirse de Pablo. Quiere mostrar el propósito de Dios en Jesucristo. El propósito de Dios en Jesucristo, en reunir consigo todas las cosas. En Cristo, la plenitud de los tiempos. Si esto lo entendieran los escatólogos, si esto lo entendieran los fundamentalistas, no estuvieran creando nuevas doctrinas separadas de la total suficiencia de Cristo. Lamentablemente, amado hermano, hay gente que exalta más la obra del anticristo y esperan a un anticristo y no se dan cuenta que nuestro Cristo está sentado en su trono y que el objetivo de Dios es reunir y acomodar todas las cosas en Cristo Jesús. Por algo lo dice este versículo o por algo se escribió este libro, para mostrarnos que no estamos solos, pase lo que pase en este mundo, venga lo que venga en este mundo, nuestro enfoque está en Jesús, en Jesucristo. Entonces, el argumento de Efesios, pues es un desarrollo de esta idea, pues, y se resume en estos versículos que habiendo dado a conocer en toda sabiduría el propósito, pues se trazó en Cristo reunir toda la plenitud del tiempo. El pensamiento clave de Efesios es la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo, en la naturaleza tal como se nos presenta parte de Cristo. No hay nada más que desunión,
No hay nada más que desunión y desarmonía, pero se presenta con los fauces en las, con las fauces y las garras ensangrentadas. Mire, este pensamiento, el dominio humano ha quebrantado la unión social, la ha quebrantado, y esa unión que debería de existir entre el hombre, los animales, y todos estamos divididos. Y esta carta nos viene a enseñar a que en Cristo Jesús Dios viene a traer como esa unificación y esa armonía. Permítame usar esta palabra, entre nosotros, los animales y aún el cosmos, todo alineado. Digo cosmos, perdóneme, no me tome por esotérico, porque en el desarrollo de la carta, usted se va a encontrar que al final de la carta tenemos una lucha contra seres espirituales en las regiones celestes. Así que la importancia de Dios es que nos alineemos en Cristo y existe esa alineación total. Así que, este, ¿qué más le podría decir? Esta, esta alineación en dónde está Dios, en dónde están los demonios, en dónde están los hombres, en dónde están los animales, se abarca también a lo largo del pensamiento de esta carta, y que esa desunión que ha existido no es el propósito de Dios, sino que pues no puede llegar a cumplirse sin Cristo, pero en Cristo Jesús sí se puede llegar a cumplir. Entonces vamos a ver cuál es el origen del pensamiento de Pablo y cómo es que llega a esta unidad de concepción acerca de Jesucristo. Mire, lo más probable que le haya ocurrido al apóstol Pablo para llegar a esta secuencia de pensamientos y decir, vamos a hablar de la obra de Cristo, todos los predicadores tenemos a veces ciertos destellos de inspiración, a veces nos inspiramos por alguna cosa, vemos alguna que otra cosa, nos inspiramos y trazamos ahí un mensaje. No necesariamente los predicadores. Yo creo que todos nosotros en algún momento nos viene una idea de emprendimiento o para hacer la tesis que hacemos para graduarnos en la universidad. De repente nos inspiramos a veces hasta con lo mínimo, viendo una película, escuchando una conversación o leyendo un libro, de repente, ¡pum!, viendo la inspiración. Posiblemente a Pablo le llegó la inspiración estando en la cárcel, encerrado en Roma, porque él fue trasladado, llevado por todos los caminos que había hecho Roma, y se alumbró o se extasió viendo la ciudad de Roma. Recuerde que la Pax Romana o la paz romana era una de las repúblicas de las cuales hasta el día de hoy se estudia como un ejemplo de cómo comenzó la organización de una república. Le estoy hablando de que cientos de provincias eran unidas en la Pax o la paz romana. Cientos de provincias eran unidas y aquí nace la democracia, nace los sistemas de gobierno, nace los sistemas de asambleas y senados y formas de hacer política, nace la forma de hacer votos, etcétera, etcétera. Una de las primeras materias que ve un abogado en la universidad tiene que ver con derecho romano y les enseñan historia de la Pax Romana, por cómo se estableció esto. Entonces, para mí y para algunos teólogos también, el apóstol Pablo observó eso y se inspiró y dijo, wow, si esta ciudad, esta estructura natural del hombre que se soyuga bajo medios egoístas, tienen esta unidad y tienen esta armonía y todos los caminos conducían a Roma. Todas las provincias habían desarrollado caminos que conducían a Roma. Roma era como el eje central y todos los caminos y las provincias alrededor tenían un medio para llegar a Roma. Pablo se inspiró en esto y dijo, ¿cómo será Cristo? ¿Cómo será el Señor Jesucristo? Y empezó a meditar y a pensar y dijo, el reino animal se vuelve a conectar con Cristo.
la creación se vuelve a conectar, me refiero a la creación de los elementos, el cielo, la tierra, el agua, el sol, las estrellas, se vuelve a conectar con Cristo. Los seres humanos se vuelven a conectar con Cristo y las generaciones con Cristo. Wow, empieza a pensar y empieza a meditar en esto. Entonces, posiblemente aquí es que haya surgido el origen de su pensamiento acerca de de llevarlo todo en la parte cristocéntrica y que todo gira alrededor de Cristo. Présteme atención, si algo no gira alrededor de Cristo, algo está mal. Si una iglesia, un ministerio gira en torno alrededor de la familia, es algo bueno, realmente algo no está bien. Tiene que girar en torno alrededor de Cristo y como consecuencia la familia, como consecuencia restauración de los jóvenes, restauración social, X cosa, pero sigue siendo el eje cristocéntrico, el eje cristocéntrico. Todos los caminos nos conducen a Jesucristo. Entiéndame, no me estoy refiriendo a religiones, me estoy refiriendo a caminos. En este caso, el apóstol Pablo menciona mucho esa situación. Entonces, este es el origen del pensamiento. Pablo también ejemplifica aquí cuál es la función de la iglesia. Escúcheme, para ir ya aterrizando y de ahí terminando. La iglesia para Pablo no es una institución, no como los hermanos católicos observan. ¿Cuál es la iglesia instituida por el Señor Jesucristo? Ah, es la iglesia que salió de los lomos del apóstol Pedro, la iglesia de Roma. No, yo no estoy diciendo que la iglesia católica o la iglesia que está en Roma es una iglesia falsa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para Pablo el concepto iglesia no era una institución. Para Pablo el concepto iglesia era el cuerpo místico de Cristo, que era todos los que estaban distribuidos en cualquier parte del mundo y que se sentían identificados con la causa de Cristo y eran lavados por la sangre de Jesucristo y se proponían a ser discípulos de Cristo en algún lugar en el que se encontrara. Así que los primeros 3 capítulos de la carta él se concentra en la unidad en Cristo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante también, las bases de la unidad en Cristo. Entonces, en los capítulos siguientes, el apóstol Pablo, capítulo 4, 5 y 6, se concentra en el lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios. La iglesia como cuerpo místico de Cristo, en el plan de Dios, para que se produzca esta unidad, esta prax romana, esta unidad que había, así en ese pensamiento idealista que tenía el apóstol Pablo. Entonces, es en este pensamiento en el que Pablo lanza que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo menciona, es el cuerpo de Cristo, y que está destinada o diseñada para ser las manos que realicen la obra de Cristo. Al ser la iglesia el cuerpo de Cristo, Pablo nos enseña que somos las manos de Él para sus obras, los pies de Él, las manos para extenderlas a quien la necesite, los pies para llevar el mensaje de salvación y de restauración, el corazón para amar a la gente, los ojos para observar, no para pasar de vista cuando hay un necesitado, para observar y ser movidos a misericordia, los oídos para escuchar. Yo sostengo la idea que la gente necesita alguien que lo escuche. La gente no solo necesita escuchar, necesita ser escuchada. Tienen tantos problemas. Las personas tienen tantos problemas. Hay problemas matrimoniales, problemas de... Hoy, más que todo, la gente sufre un caos social porque no saben manejar la violencia, porque la familia se escapó de las manos de los padres, porque no supieron ser buenos padres o no tuvieron una educación para enseñar y cambiar el ámbito generacional. Entonces necesitan una escucha activa. Los oídos de Dios son la iglesia. Los oídos de Dios es el cuerpo místico de Cristo. Y ustedes como sacerdotes de Cristo escuchan
las necesidades y van en la oración y se las llevan al Padre para que la gente reciba una, una, una caricia de Dios. Que la iglesia, que la gente que no conoce al Señor encuentra en la iglesia el cuerpo de Cristo, los oídos de Cristo, las palabras de Cristo, la boca de Cristo, las manos de Cristo, el hombro de Cristo. Por eso dice sobrellevar la carga los unos a los otros, el hombro de Cristo. Pero esto no va a ocurrir si alguien no se ha descubierto como cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo seré yo? Redescúbrase. Entonces, eh, la iglesia está diseñada para hacer las manos, el cuerpo, los pies que corran, pues, Cristo. Y, y bueno, pues en esta carta de los Efesios hay una doble tesis. La primera es que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Y la segunda es que la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación de todas las cosas. Lo voy a volver a repetir. En esta carta el apóstol Pablo menciona aquí dos tesis, que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación de todas las cosas y que la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación de todas las cosas. Es decir, que somos su herramienta para poderlo hacer. Así que la iglesia debe de traer al mundo a Cristo y es dentro de este cuerpo maravilloso, dentro de la iglesia, donde eh, se ha de desaparecer todas las particiones de separación y todas estas cosas de yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy presbiteriano. No, tú eres del cuerpo, somos hermanos. Tú eres del cuerpo de verdad, somos hermanos. No, no importa en qué lugar tú eres afín, tú eres del cuerpo, somos hermanos. A mí me han preguntado por qué no quise ser sacerdote católico. Y yo le dije, porque quería tener una familia, quería tener hijos, pues. Y me preguntan, ¿y por qué protestante? Bueno, porque me gusta más la iglesia protestante, le digo yo. Y en definiciones sencillas. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué se llevan? Sí, ¿por qué no? Bueno, hermano, en una casa donde tú tienes 5 hijos, ¿tú crees que todos comparten el mismo pensamiento? Al uno le ha de gustar el café frío, al otro le ha de gustar el café cortado, al otro de plano no le gusta el café, al otro le gusta el café, pero no de ese sabor, sino de otro sabor, porque somos variables, somos distintos, somos diferentes. Mientras seamos del cuerpo, hagamos la obra de Cristo. Así que fíjese, amado hermano, la iglesia representa ese propósito de reconciliación universal para que el cuerpo, para que Cristo, para el que Cristo apareció. Ah, Cristo apareció y Él no está acá. ¿Y cuál es la representación de Cristo? Nosotros, que somos la iglesia. Muy bien, mis amados hermanos, yo creo que he podido terminar con la introducción a esta carta del apóstol Pablo, que es una carta muy, muy interesante. Es una carta que se desarrolló mucho en la Reforma por parte del lado calvinista. Ya para terminar, se lo digo, porque en esta parte de la carta habla de la predestinación y Juan Calvino desarrolla muchos sermones de la carta a los Efesios, y tanto que influenció el pensamiento de John Knox en referente al tema de la predestinación. Ah, y luego más adelante lo rebate Jacobo Arminio diciendo que no todo es predestinado, que existe un libre albedrío. Y luego lo largo de la historia de la iglesia vemos esta dicotomía entre predestinación y libre albedrío y qué es lo uno y qué es lo otro. Y bueno, a lo largo del curso vamos a ir desarrollando esto de la predestinación y del libre albedrío que Pablo también habla aquí y que se enredaron algunos teólogos en la antigüedad y que espero en Dios no enredarlos a ustedes, sino darles luz. Un abrazo, nos vemos en la siguiente unidad. Bendiciones.